¿Por qué me enojo cuando me contradicen? La cuestión es que el riesgo de sufrir contrariedades es una posibilidad lógica en la vida cotidiana. Cada día generamos centenares de interacciones con objetos y con otras personas, y por lo tanto puede pasar que una de estas interacciones no responda a lo deseado. También elaboramos centenares de pensamientos y algunos de ellos, ya sean racionales, fantasías o alucinaciones, pueden generar un estado de contrariedad y por lo tanto de mal humor y rabia. Las contrariedades nos hacen enfadar y ante este hecho nos podemos cuestionar si es una respuesta emocional. Las respuestas emocionales ante las contrariedades dependen de nuestra manera de entender la realidad. En primer lugar, debemos preguntarnos cómo vemos la realidad, los hechos que pasan a nuestro alrededor y aquellos de los cuales nosotros somos protagonistas o impulsores. Una posible respuesta es pensar que yo puedo controlar y prever los hechos y sus consecuencias, y que puedo controlar, prever las conductas y respuestas de las personas con quien me relaciono. Cuando las cosas o las personas no actúan como yo he previsto, me genera una contrariedad y me enfado o me enojo en mayor o menor grado según la situación. Pero, ¿por qué pensamos y actuamos de este modo? Pues porque nos gusta que las cosas sean así. Y gustar es una de las emociones básicas de placer-dolor, y por eso la contrariedad provoca la emoción de dolor y aleja del placer. La causa de que me enoje es la creencia de que las cosas y las personas tienen que funcionar y actuar de la manera que yo he previsto y he decidido. La alternativa para disminuir o anular el enfado o el enojo ante las contrariedades es modificar la creencia inicial que hemos comentado. Las cosas y las personas que tengan o tienen que actuar tal y como tenemos previsto o queremos que la gente actúe, y tal y como nos gusta. De alguna manera, la creencia profunda detrás de esta actitud es que yo hago las cosas bien, que el mundo es injusto y no tiene en cuenta aquello que me conviene. Una actitud que no aguanta ningún análisis racional y que es una mezcla entre ingenuidad y por lo tanto poco inteligente emocionalmente. En estos casos, la justificación o el diálogo interno que tenemos es normal, es lógico, está bien que me enfade porque él, ella o la situación es. El mecanismo oculto de este razonamiento es esconder mi parte de responsabilidad en el hecho que me provoca contrariedad, en lugar de buscar la causa o la excusa para justificar mi estado emocional. Es más conveniente hacerse la pregunta: ¿qué dice de mí, de mi manera de ser, de pensar, la respuesta emocional de rabia y malestar que me produce esta situación? ¿Me enojo cuando recibo una crítica? ¿Y por qué no tendría que enojarme? Esta sería la respuesta inmediata de muchas personas ante esta pregunta. Cada quien puede decidir enfadarse más o menos o nada ante una crítica. La cuestión es que quien se enoja eres tú, y quizá a quien te hace la crítica no le afecte en absoluto. Definiremos la palabra crítica como la expresión negativa, censuradora, que hace una persona sobre la conducta de otra. Es decir, cuando alguien habla mal de otro, destaca sus defectos o hace un comentario despectivo, ya sea sobre aspectos de su carácter, sobre su modo de vestir, de actuar, de comunicarse o de relacionarse, sobre cómo resuelve los problemas, cómo trabaja, sobre sus aficiones, etc. Hablamos de crítica tanto si el comentario es razonado, fundamentado con datos y argumentos lógicos, también como si no lo es. La palabra crítica en sentido originario quiere decir poner límites, por lo tanto sería sinónimo de juzgar algo. Por eso también podemos hablar de hacer una crítica positiva, en la que se destaquen las partes buenas de una persona o de un hecho. Cuando alguien critica lo que dijimos en una reunión de trabajo, nuestra ropa, nuestra manera de responder o la sinceridad de nuestros sentimientos, pueden darse las siguientes posibilidades: que la crítica sea cierta y que yo sea consciente de su certeza, que no tenga seguridad de si la crítica es cierta o falsa, o
que la crítica sea falsa desde mi punto de vista y por lo tanto yo tenga la certeza de que no es correcta. En función de estas tres posibilidades se pueden tomar las siguientes actitudes. Una es que sea cierta. En este caso, la conducta más inteligente es reconocer la crítica de entrada. Hay que decir, por ejemplo, es cierto, el miércoles fui agresivo en la reunión. Esta aceptación solo implica reconocer la crítica específica, no decir, en verdad, siempre soy agresivo en las reuniones. Después de aceptar la crítica, porque sabemos que es cierta, podemos decidir dar explicaciones o no darlas. El acto de reconocimiento es una conducta emocionalmente inteligente e impide que el otro se vuelva agresivo si negamos un juicio que sabemos que es cierto. No es inteligente responder a una crítica criticando al otro, aunque también tengamos razón. Otro supuesto es que la actitud más útil es negar la crítica. Se trata de decir, yo no lo veo así, creo que mi respuesta en la reunión fue correcta. La cuestión es afirmar ante el otro tu posición. Una vez dicho esto, se pueden argumentar los motivos por los cuales no se está de acuerdo. Estas posiciones son propias de un modelo de conducta asertiva, un modelo que es propio de las personas emocionalmente inteligentes. Pero, ¿por qué no acostumbramos a responder de esta manera? ¿Por qué a menudo respondemos a las críticas negándolas, criticando al otro o bien callando? ¿Y por qué nos afectan tanto las críticas, provocando emociones que van desde el enojo y la rabia a la tristeza o la venganza? Una explicación de estas respuestas emocionales es que interpretamos e identificamos la crítica a nuestra conducta como una crítica a nuestra personalidad o identidad, y poner en entredicho mi identidad ataca directamente a mi autoestima. Este supuesto ataque a la autoestima se concreta en emociones como las que hemos comentado. Nuestra autoestima recibe un golpe y las emociones de turbación, frustración, vergüenza, inferioridad y humillación aparecen de repente. Por este motivo somos tan propensos a enfadarnos cuando nos hacen críticas, porque se tambalea nuestro yo, la certeza de nuestra identidad. Construir una buena autoestima y ser asertivos en nuestras respuestas ante las críticas son dos maneras de minimizar este impacto emocional. Otro motivo que explica nuestra reacción ante las críticas es que nos muestran aspectos de nuestra personalidad que no nos gustan, que queremos esconder y que una crítica lúcida y razonada pone en evidencia. Se habla a menudo del dilema entre el yo real y el yo ideal. Las personas creamos un yo ideal que tiene todo aquello que queremos ser y no somos, y que puede convertirse en una verdadera prisión que nos tiene esclavizados y que nos impide vivir el yo real, el yo de la experiencia. Este yo ideal puede responder a una neurosis, conflictos de la infancia, baja autoestima u otras causas. La cuestión es que muchas críticas nos hacen enfadar porque nos hacen evidente que nuestro yo real, aquello que realmente hacemos y somos, está lejos del yo ideal, aquello que querríamos ser. Esta disonancia nos provoca estos estados emocionales que hemos descrito. En resumen, las críticas ponen en evidencia este conflicto entre el yo ideal y el yo real. Otro tipo de críticas que también nos hace enfadar son aquellas que nos hacemos a nosotros mismos, las autocríticas. Detrás de este espíritu autocrítico, destructor, se esconde una baja autoestima, la distorsión cognitiva del deber y un yo ideal esclavizador. La aceptación de nuestra manera de ser y de comportarnos, un juicio racional y objetivo sobre nuestras capacidades y una actitud de compasión, tolerancia y perdón hacia nosotros mismos son recursos que nos pueden ayudar a evitar estas críticas que nos producen estados emocionales que no nos gustan.